y ni hablar del aceite. Y la otra parte viene del aumento de la benzina, el costo de la energía, y además el hecho que es aumento del costo de la energía afecta a todos los otros precios. Ahora sí estamos viendo al ministro. Bienvenido a los que sobran. Muchas gracias por conectarse. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. De nada, pues, ministro, me imagino la gente en sus casas también está preocupado por todo lo que tiene que ver con el aumento del gasto de energía en esta época también, en energía eléctrica, ¿verdad? Más gas, y además han aumentado los precios mundialmente, no solo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto de estabilización del precio de la energía eléctrica que nos gustaría que usted nos pudiese explicar. A ver, aquí hay dos cosas que son un poco distintas. Nosotros hemos hecho un trabajo con lo que respecta a la estabilización de los precios de los combustibles, ¿cierto? En particular de la parafina y de los combustibles de transporte, digamos. Una cosa que tiene que ver con el alza justamente de los precios internacionales, en los cuales estos mecanismos de estabilización lo que buscan es contener un poco el alza. Pero eso es el MEPCO, ahora, el ¿no? caso... ¿Perdón? Pero ese mecanismo de estabilización de precios de combustible existe anterior. Darle más recursos, de tal manera que tuviera un impacto más significativo en la estabilización, y eso es lo que el cambio sustancial, digamos, no es tanto, el mecanismo no existía, se había aplicado, pero por ejemplo en el caso de la parafina, que la parafina había subido significativamente, y ahora con los recursos inyectados la parafina efectivamente bajó y estuvo en precios cercanos de febrero en torno a 2.000 pesos en Santiago, ¿verdad? Sí. Eso es un caso, y tiene que ver con la estabilización del precio de los combustibles afectados por las alzas internacionales. En el caso del mecanismo de estabilización de las cuentas eléctricas, el origen de este proyecto y de este mecanismo y el funcionamiento son distintos, digamos. En cuanto al origen, hay que tener en cuenta una diferencia sustancial. Se origina por la deuda que tienen actualmente los consumidores con las empresas eléctricas. Lo que ocurre es que el año 2019 se congelan las tarifas durante un par de años, ¿cierto? Y ese congelamiento de tarifas que paga el público fue suplido por una especie de préstamo, por así decirlo, que cubrió esa diferencia y que ahora debe ser pagado. Normalmente debería haber sido pagado lo que se en el momento que se diseñó este mecanismo, que es una ley, era que esto iba a ser pagado porque al bajar las tarifas de generación eléctrica, ese diferencial, en el fondo que se iba a generar, iba a permitir que las tarifas se mantuvieran más o menos estables y que no hubiera que hacer ninguna. No obstante, para que eso se basaba en algunos supuestos de 1.150 millones de dólares, pero además se suponía que el dólar iba a estar en el orden de 700 pesos, en esa época estaban 640, se puso 700 pesos, un poco más, y la verdad es que además los precios de los combustibles tienen un cierto valor y ese fondo de estabilización de 1.350 millones de dólares se ocupó por completo. Se ocupó, por lo tanto, lo que correspondería a partir del segundo semestre, es decir, el periodo tarifario que comienza ahora en julio, es que reflejara no solamente el precio real que deberían tener, que está un poquito más alto, sino que además comenzaran a pagar la deuda acumulada. De ahí que se ha hablado de que eso hubiera significado un aumento del 45% más o menos en las cuentas eléctricas de todos los clientes regulados. Eso es fundamentalmente el origen de este proyecto de ley. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Mira, que habían dos problemas, uno de corto plazo y uno de largo plazo. El problema de corto plazo es enfrentar esta deuda, es muy importante.
Pero también en el largo plazo, un tema muy importante es poder generar un mecanismo de estabilización que asegure que nosotros podamos tener en el tiempo tarifas eléctricas que sean relativamente estables, que no tengan estos movimientos bruscos que a veces aparecen cuando suben, a veces bajan en los 4 vacaciones, pues suben. Es importante eso porque la gente se planifica, hace sus cambios, por ejemplo, deciden cambiarse, por decir una cosa, a un calefactor eléctrico, o deciden instalar una cocina eléctrica, o deciden hacer un cambio en algún elemento productivo, etcétera, y por tanto deben tener una cierta estabilidad. Entonces, nuestro proyecto de ley lo que hace es enfrenta estos dos problemas, de corto plazo y de largo plazo. La estabilidad como un valor en sí mismo y obviamente pagar la deuda que está acumulada. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual lo hace? Lo hace, hay dos mecanismos fundamentalmente, o dos herramientas dentro de la ley. Uno es un fondo que se acumula, un fondo de estabilización de largo plazo, que se acumula en función de un pago que hacen todos los consumidores. Y aquí hay un punto muy importante que debe quedar claro para todas las personas. Cuando digo todos los consumidores me refiero a todos los consumidores de energía eléctrica en general. En el mecanismo original solo estaban contemplados aquellos clientes que se llaman clientes regulados, es decir, aquellos clientes que son de consumos en términos relativos menores. Pueden ser algunos industriales, pero no son los grandes consumos. Es decir, dejaba fuera a toda la gran industria nacional. En el mecanismo que nosotros hemos desarrollado, todos los actores participan de este mecanismo. Los grandes consumidores no regulados que tienen características particulares y los consumidores regulados. Eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque eso hace que la deuda se distribuya en ese fondo va a ser pagado. Y cualquier mecanismo de estabilización, perdón, cualquier estabilización futura, este mecanismo lo va a cubrir de manera solidaria. Todos vamos a participar para estabilizar las cosas. Una pregunta que es clave aquí es ¿por qué participan los grandes consumidores en estabilizar las cuentas de aquellos consumidores? Y esto es importante entenderlo. Ocurre que hoy en día las generaciones eléctricas se desarrolla a través de licitaciones. Es decir, el Estado, a través de la distribuidora, licita la provisión de energía eléctrica a las. Esas licitaciones le dan a las empresas que instalan sus operaciones una seguridad, porque saben que van a tener un precio regulado durante una cantidad relevante de años. Una vez que las empresas están instaladas, tienen una parte de su energía eléctrica que venden a los grandes clientes. Pero ellos se pudieron instalar gracias a que tuvieron esta demanda segura inicial que la financian los consumidores regulados, los consumidores domésticos, fundamentalmente las pequeñas empresas. Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros desarrollamos este mecanismo, lo miramos como un mecanismo integral. Todos aquellos que se benefician de esta estabilización de cuentas deben también participar, porque todos las grandes y las pequeñas empresas se benefician de esto, por lo tanto, tanto los grandes consumidores como los pequeños deben participar en el mecanismo. Es lo que corresponde, por algo este sistema es sostenible, es solidario, porque hace que participen todos aquellos que se ven beneficiados, participan del mecanismo. Eso es muy importante recalcar. Ministro, y hay tramos, ¿verdad? O sea, ¿desde cuánto en adelante un consumidor promedio así en el país, digamos, doméstico, y cuál es la diferencia con una? Para que tengan una noción, el promedio de consumo en Chile residencial es del orden de 200 kWh por mes, un poquito más, pero 200 kWh por mes para que sea una cifra fácil de recordar. Perfecto. El límite para este mecanismo, este fondo, al cual no se va a aportar este fondo, son los 350 kWh. Es decir, nosotros estamos considerando no solo el promedio, sino que básicamente estamos considerando a cerca del 90% de los clientes eléctricos regulados. Y no solamente eso, ese grupo de 90% de clientes regulados va a ver su cuenta aproximarse al valor real progresivamente
de tal manera que solo van a estar pagando el valor real de la cuenta, por así decirlo. Esto es muy importante, quiere decir que nosotros nos vamos a aproximar, este grupo de consumidores se aproxima suavemente al valor real, desde ahí se va a mantener estabilizado en el tiempo, Ya. y ese fondo y el fondo de estabilización no van a ser los que lo van a participar. ¿Quiénes van a hacer mayor aporte? Hassan. Sí, solo para aclarar ese punto. Para los que nos están escuchando, ¿no? Los clientes regulados son las grandes empresas No, en no, general. al revés. No, perdón. Sí. Las casas. Eso. Los clientes regulados son las casas, las personas como naturales, digamos, También son los chicos. empresas. También son Pero empresas. Mira, algunas pero- pymes chicas, ese tipo de cosas, Sí, ¿cierto? también son empresas, pero no son los grandes consumidores. Ya, entonces, mientras que los no regulados son sí son las grandes, los industriales y ese sector. Cuando hablamos de ese fondo de estabilización, algunos clientes regulados sí van a pagar a ese fondo. Así es. Sobre 390, ¿cuánto dijo? ¿Sobre cuánto? Sobre Sobre 350. 350 kilowatt-hora ¿Cuánto? de consumo. 250. No, 350. 350, perdón. Sobre 350 kilowatt-hora de ¿Y eso? consumo. ¿Cuántos clientes más o menos como porcentaje estarían pagando eso? Porque gran parte de ese fondo lo llevan los clientes grandes, los no regulados. Más o menos un 10% va a estar pero progresivamente. Aquellos que están entre 350 kilowatts y progresivo. 500 kilowatts van a pagar una cantidad de 500, van a pagar menos de $1. Los que están más de 500 hasta 1000 van a pagar un poco más de $1. De 1000 a 5000 van a pagar 2,5 pesos, y de ahí los que más de 5000 kilowatts van a pasar 2,8 pesos. Es decir, esto de todas maneras es escalonado. Es decir, incluso aquellos clientes un poco más van a pagar una pequeña cantidad. Y para poner un ejemplo, en una cuenta así como de referencia, nosotros calculamos con una pequeña panadería, por ejemplo, que tuviera un horno eléctrico, y nosotros calculábamos que eso podría traducirse en un costo adicional de un peso, No es nada. un poco más. Ya. Eso sería el costo. Es decir, es un aporte pequeño, es un aporte bastante pequeño, pero que tiene una cosa interesante, porque primero que nada, dado que hay un costo por el servicio público que está vinculado al consumo, hay un incentivo al ahorro. Es valioso que en todas nuestras políticas nosotros siempre tengamos un incentivo al ahorro eléctrico. Sí. Entonces, ahora, pero sin embargo, es un cargo relativamente pequeño, Sí. de todas maneras. Por lo tanto, no va a afectar de manera significativa a ningún. Estamos dentro del tramo de las grandes empresas. Sí. Pues estamos dentro de Mi- las ministro, pymes. La mayor parte de las viviendas van a estar por debajo de los 350. Algunas Claro, van a tener más, claro. Sí. pero muy pocas. No, yo hablo aquí del Entonces- estudio, ministro, porque nosotros igual gastamos, tenemos un estudio de televisión, entonces El- ah, igual el- el primer, o sea, el Esta segundo pyme tramo, no digamos. entra, sí. Oiga, ministro, usted dijo que el fondo de estabilización era a largo plazo y para el corto plazo la deuda acumulada, ¿el mismo fondo es el que va a tratar de cubrir o no? Porque nos quedamos en esa idea. De largo plazo la estabilización del etcétera, lo que hacía un poco el MEPCO en materia de combustible, pero en el corto plazo, ¿es ese mismo fondo o hay otra idea en la ley? En el corto plazo es el mismo fondo, la diferencia es la siguiente, que en el corto plazo las cuentas tienen o la evolución de las cuentas en los próximos años están determinados, por así decirlo, no quedan abiertas. ¿Por qué? Por eso yo decía que en el corto plazo, aquellos que consumen menos de 350 kWh van a tener efectivamente su cuenta controlada, de tal manera que van a subir solamente el IPC, este año solo el IPC, ¿ya? Nada más. O sea, el pago A de la partir del año deuda está regulado por el ministerio. Exactamente. Ya, o sea, En no, el corto plazo, no en le el pueden fondo- cobrar en las cuotas que quieran, sino que va a ser regulado por ustedes a tantos años esa deuda acumulada. En el corto plazo lo que va a pasar es lo siguiente: el crecimiento de la deuda, las personas no van a estar, por así decirlo, teniendo aumentos bruscos
recordemos que es lo siguiente, el aumento esperado debería haber sido de 45%, si no se hacía nada, Sí, ¿cierto? sí. Si no se hacía nada. Para pagar Lo que esa nosotros deuda estamos anterior. diciendo, Eso para pagar la deuda anterior Si pagaba tendría que 100 subir. pesos, Exactamente, tendría que haber para sido pagarle, hubiéramos tenido que 145 ahora pesos para el pago de la deuda. Sí. Claro. subir 45% y habernos mantenido ahí. Lo que nosotros hacemos, para aquellos clientes de menos de 350, van a aumentar este año en solo el IPC. Solo el IPC. Aquellos que y 500 van a tener un pequeño aumento de más o menos 5, 6, 7%, y luego los más grandes clientes ellos van a llegar mucho más rápido al verdadero precio. Entonces, y progresivamente los clientes residenciales van a ir acercándose al precio real con una tasa controlada, no más de 5% por periodo tarifario. Es decir, va a ir aumentando su cuenta más o menos 3%, 4% por periodo tarifario, hasta llegar al precio más o menos real, la particularidad que tiene este proyecto. Este proyecto entonces ya viene a ayudarnos porque se habían congelado, ¿verdad?, las tarifas y ahora tenían que subir para que nos pongamos como al día, por decirlo de alguna forma. Pero no tiene nada que ver con la tarifa de invierno, ¿verdad? Federico García, por ejemplo, pregunta, ¿y qué pasa con la tarifa de invierno? Es un tema recurrente en nuestra audiencia, ministro, que la gente encuentra Sí. que ese es supuestamente un incentivo para reducir el consumo, aumentar la eficiencia, pero en realidad las familias a nivel doméstico hay pocas posibilidades. Igual tiene harto frío, digamos. Efectivamente, a ver, la tarifa de invierno cumple una función, está diseñada justamente para que los consumos más grandes que se pueden producir en invierno se hagan cargo de el impacto del conjunto de costos que tiene el sistema eléctrico. Uno importante es la capacidad, hay dos cosas distintas, uno es la capacidad de proveer energía, por así decirlo, imaginemos una manguera, ¿cierto? La manguera tiene que tener un cierto flujo y eso es la capacidad de soportar en un instante, en un momento determinado, en un momento determinado a la que se requiere en un momento. Perdón, sí, es que me Por acaban las de alzas de mandar demanda en un momento de No, mucho si hay, frío, por si hay ejemplo. mucha gente consumiendo mismo energía, tiempo, baja la claro. potencia. No, si El eso es pico. lógico. Bueno, Sí, sí, se entiende. entonces esa estructura de ese diseño, digamos, es lo que se considera, en el caso de los consumidores residenciales que tienen la tarifa BT1, que no tiene potencia, se llama límite de invierno y básicamente eso es lo que es. Ahora, nosotros creemos que este es un mecanismo que no recoge completamente los requerimientos más modernos de una desarrollo eléctrico, en el sentido de que lo que uno debería buscar es una eficiencia energética permanente, Claro. no en ciertos momentos, no que debería uno premiar de alguna manera la eficiencia energética. Ahora, por el momento esta es la ley, es lo que está establecido y nosotros estamos evaluando diferentes alternativas para poder ir avanzando hacia un mecanismo de tarificación que ponga más énfasis en la eficiencia energética, pero eso va a ser una cosa para más adelante en el marco de lo que llamamos nosotros la regulación para la transición energética. Entiendo que usted ya se tiene que ir, ministro, pero solo para terminar, por ejemplo, Catherine López dice, tengo paneles solares, en un principio bajó considerablemente mi cuenta, luego de 2 años subió. Cambiaron el medidor, y si va a haber, ella pregunta si va a haber algún incentivo para quienes tengan este tipo de energía que combina, ¿verdad?, la energía eléctrica que llega de la compañía con los paneles solares. Es, y que lo que es puedan- la que consume ella, la que genera y consume. Exacto. Digamos. Si ella consume menos, pagará menos. No sé, No conozco el caso, por supuesto, que me están mencionando, pero puedo hablar en general de cuáles son nuestros propósitos en temas de energía solar. Nosotros tenemos algunos programas que van a desarrollarse
Hay algunos programas que se están desarrollando ahora que apoyan las instalaciones solares domésticas con un subsidio, efectivamente, Sí. que tienen a esas instalaciones. Nosotros estamos avanzando a un sistema en que vamos a tratar de favorecer el desarrollo de instalaciones solares, pero más bien comunitarias. Más énfasis en lo que son, por ejemplo, colegios. Tenemos un conjunto de colegios donde vamos a apoyar con instalaciones solares, centros comunitarios, eventualmente algunos centros deportivos e incluso generación comunitaria, es decir, sistemas de generación que podrían ser propiedad de una comunidad y que eso les permitiría tener una menor cuenta a las personas. El artículo 59 de la nueva Constitución dice: el Estado fomenta y protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo. Muy en la misma Atingente, línea que está claro. mencionando usted, ministro. Eso dice el artículo 59 de la nueva Constitución que vamos a someter a... lo mismo que está mencionando usted. En la misma línea. Bueno, muchas gracias. Me disculpo, pero Sí, tengo sí, que no se ir a una preocupe, cosa, ministro. así que Muchas gracias, Le ministro. Muchas gracias, agradezco. ministro. Dejamos para otra vez conversar sobre el gas, entonces. ¿Queda ¿Cómo, algo perdón? que dejamos para otro día conversar sobre gas? Absolutamente. Listo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Muchas ministro. gracias. Que esté muy bien. Gracias a Chao, usted. chao. Claudio luego. Huepe, ministro de Energía, que estuvo acá presente en La Voz de los que Sobran, conversando sobre un tema tan importante y que afecta tanto al bolsillo de chilenos, chilenas y todos.